nivel práctico. Para tomarlo, nosotros podemos definir densidad aparente, ya sea a través del método del cilindro. ¿Qué consiste el método? Nos dice, coja su cilindro, váyase a campo, tome la muestra, es una muestra sin disturbar, pero ¿qué sucede? Nosotros a veces no tenemos la experticia ni la practicidad para tomar. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Colocamos el cilindro y arriba colocamos, como no tenemos el muestreador, colocamos una barrita y empezamos ¡tum!, a darle golpes en diferentes posiciones, y entonces nosotros decimos, ya tomamos la muestra. Pero resulta que ahí lo que hemos hecho es, entre más golpes le demos al cilindro, estamos alterando la muestra. Por ende, uno a veces no lo dimensiona, pero ahorita ya lo vamos a ver, que si no tomo bien esa muestra, pues se me van a afectar los cálculos que haga de aquí para allá. Lo otro, importante, la profundidad efectiva de raíces, ¿sí? Y ahí es un concepto clave que lo vamos a manejar ahora, y lo que yo llamo el agotamiento del suelo. El agotamiento del suelo, ¿qué me interesa a mí? Y a nivel práctico, se los cuento. Nosotros tenemos algo que se llama la lámina de agua aprovechable, que es decir, la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Eso es lo que a usted le interesa. ¿Qué es lo que yo he visto a nivel práctico y durante muchos ensayos, e incluso pues, lo que uno ve en la cotidianidad? Ve que el productor pues, no tiene un rango establecido para decir, venga, para mí no es más fácil dejar agotar de pronto esa lámina de agua aprovechable. Yo dejo agotar mejor el 20% o el 30%, y más bien cuando de mi agote vuelvo y lo repongo, es mucho más práctico que cuando dejas agotar todo. ¿Sí? Ya el cultivo está afectado también. Ya el cultivo se ha estresado, está afectado. Entonces digo yo, bueno, a nivel práctico me parece que es eso. Entonces, ¿cómo uno empieza a definir eso? Entonces, ¿uno cómo lo define? Listo, usted toma sus muestricas y determina, ¿sí?, a través vamos a determinar por curvas de presión, vamos a determinar la humedad gravimétrica a capacidad de campo y a punto de marchitez permanente, para que lo tengan. Dentro de los datos de riego, ¿qué es lo que a usted le interesa? A usted le interesa el espaciamiento entre laterales, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? ¿Qué nos interesa? El espaciamiento entre los emisores, que es lo que nos mencionaba, de acuerdo al sistema productivo. El caudal de los goteros, ¿sí? Es importante. Para complementar lo que dijo el DOT, pues aquí sí, estos son de 8 litros hora, pero nosotros a nivel práctico, nosotros vemos cuando hablamos de goteros autocompensados, ¿qué encontramos? Encontramos de 2 litros hora, 4 litros hora, 8 y hasta 16 litros hora. Pero entonces ya hay otros que se llaman goteros regulados, y estos incluso me proporcionan un mayor caudal. Estamos hablando ya hasta de 70 litros hora y 135 litros hora, que me parece que ya uno dice es bastante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y los datos del ambiente, ¿qué nos interesa a nosotros? Nuestra área, ¿sí? Nuestra área del cultivo, las horas disponibles. Por lo general uno llega y dice, bueno, le pongo 16 horas. Ahora les doy un ejemplo. La evapotranspiración de referencia del cultivo es importante. ¿Por qué razón? Yo aquí entre paréntesis les colocaba es la demanda hídrica. Y usted me preguntará, José, ¿y cómo nosotros calculamos eso? ¿Ustedes tienen idea de cómo uno puede calcular eso? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué factores están inmersos para calcular eso? Es la pregunta. De acuerdo con todo lo que les ha dicho el DOT, ¿no? Él les dijo varios conceptos y entonces dentro de la parte ecofisiológica que nosotros vemos, la interacción de la planta con el ambiente. Y el que mencionaba, ahí dije, bueno, entonces aquí para uno poder calcular esto, digo yo lo primero, ¿qué necesito yo? Precipitación, es una de las variables que influye para calcular esto. ¿Qué otra creen que ustedes que influye? ¿Temperatura ambiente? La temperatura, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo se perdería agua en el sistema? O sea, ¿cómo ustedes ven la pérdida de agua en un sistema como tal? Si estuvieran en un suelo con un cultivo determinado, ¿cómo ustedes ven que pierdan el agua más o menos? O sea, ¿por qué se podría perder el agua? Normal, sin haber fugas por un lado ni nada de eso. O sea, estoy aquí, ¿cómo se perdería agua aquí?
les voy a hacer un paréntesis. Muchachos, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar mi sentido común, ¿sí? Y hay cosas que a veces parecemos que son muy complejas, pero no. Entonces, vamos a este escenario, que es lo que él plantea. Nosotros vemos un suelo descubierto. Llegó y hubo un evento de precipitación. Pero al cabo de tantas horas vemos que ya la superficie, Evaporación. ustedes lo han dicho, ¿sí ven? O sea, ese tipo de cosas son, a ese punto es que uno tiene que llegar, ¿vale? Entonces les cuento un poco, listo. Entonces nosotros aquí, pero además de la precipitación, la temperatura está asociada a la humedad relativa, ¿sí? Y algo que les mencionaba ahora, la velocidad del viento está inmersa. Y usted me dirá, José, ¿y nosotros cómo hacemos eso? O sea, si yo voy a la vida práctica, ¿ustedes cómo monitorean esas variables? ¿A través de qué equipos para monitorear estas variables? Nosotros utilizamos... Los que vieron en hidroclimatología, recuerden. ¿Cómo saben la temperatura que están viendo aquí ahora, la humedad relativa, la luz? Yo la tomo de mi ¿Lo han celular, visto? la temperatura. Pero entonces, bueno, a través de esto, lo que ustedes tienen que hacer, muchachos, y es muy práctico, es el uso de estaciones meteorológicas, ¿sí? A través de ellas es que nosotros vamos a hacer el monitoreo de estas variables. Ya hay unas ecuaciones definidas para nosotros poder calcular esto, pero para temas prácticos y que yo no sé a cuánto les gustan las matemáticas, a mí me apasionan, pero hay otra gente que no le gusta. A mí no me Entonces, pero ¿qué sucede? Ya hay software que nos permiten a nosotros ingresar estas variables y que nos puedan dar este dato, ¿sí? Entonces, dentro de esos software, por ejemplo, está ET0 Calculator, que es desarrollado por la FAO. Ese es un buen software. Y nosotros aquí yo menciono algo que es la eficiencia esperada, muchachos. La eficiencia esperada, y se acuerdan que el DOT nos hablaba, incluso yo ahorita lo he retomado, para sistemas de riego por goteo, nosotros estamos hablando de una eficiencia del 90%. ¿Sí? Partiendo de esos datos, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Yo aquí le coloqué el par. ¿Y el par qué es? Es el porcentaje del área regada. ¿Sí? Aquí se va a conocer como par, porcentaje de área regada. Y aquí hablamos del bulbo regado. ¿Se acuerdan que el DOT cuando les estaba mencionando, él les estaba comentando que dependían de la textura del suelo? ¿Se acuerdan que les habló que franco arenoso, ¿sí? Sí. Entonces, para temas en diseño agronómico, nosotros, dependiendo su clase textural, nosotros lo clasificamos como suelos, ¿sí? Muy finos, medianos y pesados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de suelos finos, cuando nosotros regamos, el área que nosotros podemos lograr abarcar con unos goteros realmente viene siendo entre 0.7 metros. Hay unos que cuando son medios nosotros abarcamos ya 0.9 metros, pero cuando son pesados, vámonos a los arcillosos, que son pesados, nosotros logramos abarcar 1.1 metros. Ese dato va a ser importante porque ya les voy a contar. Resulta que nosotros acá tenemos la infiltración básica. ¿Cómo? Esas goticas están entrando en el suelo. ¿Y cómo nosotros calculamos esa infiltración? Porque esto va a ser un dato importante. Nosotros acá la calculamos. Tenemos el caudal del gotero, ¿sí? Y el caudal del gotero lo dividimos por la multiplicación entre el espaciamiento, o sea, la distancia entre los laterales y la distancia que tienen entre emisores, ¿sí? Y esto te va a dar la infiltración. Ahora, nosotros hablamos aquí de la demanda hídrica, pero neta. Vámonos, coloquémoslo ya en otras palabras. Realmente lo que usted necesita. Usted me está diciendo que si la eficiencia es del 90%, pues ahí van a haber unas pérdidas por ahí. Entonces nosotros necesitamos regar un poquito más agua. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Cogemos la demanda hídrica y la dividimos por la eficiencia del sistema, 0.9. ¿Y qué es lo que usted le va a dar? Realmente la demanda neta que necesita su sistema. Es decir, lo que usted debe aplicar de agua. ¿Qué es lo que a uno le interesa? Saber cuánto debe aplicar de agua. Una de las cosas que yo he visto dentro de las prácticas de riego y que usualmente se omite mucho es nosotros para montar esto, yo le digo, esto es pura plomería.
Plomería, O pues. sea, esto es plomería, usted la monta. Y muchas personas que han hecho, dicen, listo, vamos a montar un sistema de riego, vamos a montar plomería. Ya, monte, y cuando ya le sale el agua, usted dice, ya, se da por bien servido. Pero resulta que omitimos esta serie de cosas que para que un sistema de riego pueda funcionar muy bien, tiene las dos estructuras, un diseño agronómico y un diseño hidráulico. Y esas dos deben ser exactas, ¿sí? Exactas. Porque si no, pues lo que estamos haciendo es una mala utilización del recurso hídrico. Bien, en ese orden de ideas, nosotros ya decimos, bueno, entonces ahora, miren, para llegar a la lámina de agua aprovechable que nosotros vemos acá que necesitamos la humedad gravimétrica a capacidad de campo menos punto de marchitez permanente sobre 100, lo multiplico por la densidad aparente, la profundidad de raíces y el paro, ¿sí? Y eso me da, pero ahora usted me dice, José, pero vámonos a la lámina de agua rápidamente aprovechable. Escoger esta misma ecuación, pero le vamos a agregar el porcentaje de agotamiento que nosotros definamos. Si usted me pregunta a mí, yo he trabajado con porcentajes de agotamiento acá en la zona hasta del 20%. Ustedes lo pueden utilizar. Si son en otras zonas, ya uno puede mirar el comportamiento del suelo. ¿Y cómo lo puede hacer? Les voy a dar otra. Esto es un método ya más práctico. ¿Qué suelo hacer yo? Yo suelo hacer dentro de los terrenos cajuelas. Las cajuelas que son unos volúmenes de 60 por 60. ¿Sí? Entonces, después de que cayó un evento de precipitación, yo hago la cajuelita. ¿Y qué es lo que hago? Esa cajuelita yo la tengo, después de que la hago, le pongo como una bolsita plástica para evitar pues el tema de evaporación, pero entonces ¿qué es lo que yo empiezo a ver? Yo a diario llego y empiezo a ver, digo, ¿cuánto profundizó después de ese aguacero? De ese aguacero o precipitación, yo qué es lo que hago, la tengo contabilizada con un pluviómetro en mi finca, y entonces empiezo a ver, y digo yo, bueno, día 1, ¿cuántos centímetros descendió? Día 2. Entonces digo, no, a mí me interesa dejarle nomás que me descienda hasta la mitad. Entonces yo empiezo a hacer mediciones y empiezo a hacer correlaciones para entender cómo se comporta el agua dentro del suelo. Esa es una forma práctica que uno lo puede hacer y te funciona. Y te funciona. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Después, el monitoreo del riego. ¿Cómo vemos el monitoreo del riego? Mire, volvemos y utilizamos estas mismas constantes. Capacidad de campo, punto de marchitez permanente, yo ahí les coloqué las fórmulas. ¿Qué es lo interesante, muchachos, y que tengan? Usted dice, bueno, José, pues a método gravimétrico es tomar nosotros la muestra, vamos y la llevamos al horno y la determinamos. Pero ahora vámonos a un tema de agricultura 4.0. Ya hay sensores, José. Hay sensores. Y usted llega y coge los sensores, los pone. Pero los sensores a usted le dan el dato, es en humedad volumétrica, ¿sí? Que es diferente a la gravimétrica. Ahora les explico. Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer en ese caso? No nos vamos a engalletar. Algo muy sencillo. Usted dice, tengo este dato, ya tengo ese dato volumétrico, yo voy y lo multiplico por la densidad aparente para que me pueda dar el gravimétrico. Ven que por esa razón la densidad aparente sigue siendo factor bien importante. Bien, ahora faltan otras cosas bien interesantes aquí dentro del diseño agronómico. ¿Qué creen que faltan? Yo por aquí ya las había anotado para ganar tema de tiempo y que podamos avanzar en otros temas, pero hay unas cositas que faltan, muchachos. Cuando usted va a regar, cuando usted va a hacer la práctica de riego, ¿usted qué le interesa? A nosotros, ¿qué nos interesa cuando vamos a regar? ¿Qué preguntas usted se haría cuando va a regar, por ejemplo? El método que se utiliza es Listo, el adecuado. método del adecuado. Pero ¿qué más? Usted le dicen, vea, usted va a ser la ingeniera encargada de este sistema. Usted tiene que funcione bien. Entonces, y le dan una plata para que usted la administre, para que haga funcionar bien ese sistema. Entonces ahí van otras cosas bien interesantes. Pensemos, cuando usted va a regar, ¿qué le interesa saber? ¿Qué tipo de suelo es? Listo, usted ya dijimos, listo, está el tipo de suelo, ¿qué más? El sistema de riesgo que voy a implementar. Listo, usted ya lo implementó, le dijeron, ingeniera, tiene un sistema de riego por goteo.
Esa es la cantidad de agua con la que contamos. Cantidad de agua con la que usted cuenta, entonces, ¿qué cuenta para poder realizar el riego? ¿Listo? Eso es algo clave. ¿Qué más? ¿Cuánta agua consume el cultivo? Listo, eso ya aquí está inmerso en la demanda hídrica. Pero hay algo más que nos interesa a nosotros. ¿Qué tipo de suelo? Ya lo dijimos. Se las pongo de esta otra forma para que me puedan entender. Está inmerso, ya está ahí, pero se los pongo de esta otra forma. Y vamos a cambiar los roles. Yo soy el dueño de la finca. Y usted está trabajando para mí y yo le voy a decir, hágame un favor, vaya, riegue todos los días. Y piense en los 365 días del año. Usted va a decir, no, pero esto está loco, ¿yo tengo que regar todos los días? No, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros saber? La frecuencia, cada cuánto yo tengo que regar. ¿Sí? Usted se va a mamar vulgarmente yendo allá todos los días a regar, sí. Entonces, a nosotros nos interesa saber la frecuencia. ¿Qué otra cosa nos interesa saber por acá? La lámina que vamos a aplicar y algo importante. Y vámonos a lo más importante que tenemos en la vida. Además de estar vivos, pero ¿qué nos interesa a nosotros cuando estamos estudiando? Se los pongo de esta otra forma. ¿Por qué uno se preocupa cuando usted le dicen, resuelve este parcial? ¿Qué es lo que más a uno le afana? Pues además de resolverlo, uno está contra el tiempo, ¿sí o no? Uno sabe, bueno, ¿cuánto tiempo? Entonces, acá también funciona lo mismo. ¿Cuánto tiempo es que yo tengo que tener esa cosa aprendida? ¿Usted imagina tener todo aprendido todo el día? No va al caso. Entonces, dentro de eso, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros, para calcular el tema de la frecuencia, nosotros vamos a coger el valor que nos da aquí y lo vamos a dividir por la demanda hídrica. Y ahí vamos a saber la frecuencia. Cada cuánto tenemos que hacer eso. Ahora, la lámina de riego. La lámina de riego, ¿qué es? Pues es la demanda hídrica neta que nosotros tenemos por el dato de la frecuencia de riego. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Y el tiempo de riego cómo creen que se calcularía? ¿Qué está inmerso en el tiempo de riego? La lámina de riego. Y está inmerso la infiltración. Sí, eso usted le va a dar el tiempo. ¿Ya? Con esos datos, a nosotros ya hay otras cosas dentro del sistema que a ustedes les interesa saber, y es decir, bueno, el número de turnos al día. ¿Cuánto puedo hacer? Yo le pongo por acá un ejemplo, 16 horas. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, ¿cuántos turnos es que yo tengo que hacer? Y esos turnos se calculan de acuerdo a las horas disponibles que nosotros tenemos acá sobre el tiempo de riego. Y así usted se va a dar cuenta cuántos son los turnos al día que usted tiene que hacer. Ahora, el total de turnos, ¿cómo lo calculo? Pues esos turnos al día los multiplico por la frecuencia de riego y ya me va a salir. Y ahora, el área por turno. ¿Cómo creen que la calculo? Utilizando el área total sobre el total de turnos que calculé anteriormente. Y ahí me da. ¿Qué se me escapa más dentro del sistema? Bueno, dentro del sistema, nosotros nos interesa saber las horas efectivas, ¿sí? Realmente. Entonces, las horas efectivas, ¿qué son? Número de turnos por el tiempo de riego, que es lo que a nosotros nos interesa saber. Y hay otra cosa bien interesante, que es lo que yo siempre menciono, y es el caudal de bombeo. Y ya ahí empezamos como someramente a tocar temas hidráulicos. Pero el caudal de bombeo, para que usted lo tenga en cuenta, entonces, ¿qué es? Su demanda hídrica, ¿sí? Lo multiplica por su